Muy bien, imagínense la situación, vamos tranquilas, en un changuito ponemos un alimento, otro aquí en el changuito, y mientras tanto la bacteria, ¡yupi!, se reproduce, porque claro. es así. ¿Cuántas veces pasa que vamos al supermercado diciendo, bueno, no. voy, compro 2 cosas, salgo y terminamos estando una hora buscando precios, mirando o recordando haciendo cuentas, qué es lo que tenemos que comprar, y mientras tanto por ahí tenemos los alimentos en el changuito, que justamente qué es lo que pasa, van creciendo las bacterias y los alimentos pueden ponerse en mal estado. Vamos a ver un informe para saber concretamente qué es lo que pasa. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una compra en el supermercado para que nuestros alimentos lleguen seguros a casa? Primero se compra todo lo que no es alimenticio. Entonces, si quieren pasar por la parte de bazar, por la parte de limpieza, por la parte de ropa, y al final se compran los alimentos. Primero los alimentos que están a temperatura ambiente y por último los alimentos que están refrigerados o congelados. Eso es lo último que tenemos que comprar, y una vez que se compró eso se va directamente a la caja. Porque la idea siempre es perder lo menos posible la cadena de frío. Los productos en general tienen una carga microbiana que es normal o flora normal de ese producto, pero esa carga tiene que estar dentro de una cantidad, de una concentración, para que el producto mantenga su vida útil y no esté alterado cuando nosotros lo consumamos. Pero si ese alimento pierde la cadena de frío, esas bacterias que estaban en concentración normal dentro del alimento, alterantes, no hablo de bacterias patógenas, entonces van a desarrollar, y al desarrollar van a llevarlo a un nivel que empiezan a deteriorar el producto. ¿Qué ocurre cuando un alimento perdió la cadena de frío? ¿Se lo analiza y qué se puede llegar a encontrar? En el laboratorio nosotros ¿qué hacemos? Analizamos productos y vemos si la carga microbiana es muy alta o no, ¿no? Por ejemplo, al analizar uno de esos productos, los sembramos en estas placas que tienen medios de cultivo especiales para hacer crecer los microorganismos, y obtenemos esto, que es un recuento. Todos estos puntitos que vos ves de diferente tamaño son diferentes tipos de bacterias que tenía ese alimento y que crecieron porque fue a lo mejor maltratado térmicamente. ¿Estas bacterias pueden llegar a enfermarnos? Podrían ser algunas de ellas patógenas, sí. Y si tenemos unos microorganismos patógenos dentro del alimento, que no deberían estar porque ningún alimento puede ser vehículo de enfermedad, esos microorganismos pueden llegar a una concentración tal que al ingerirlos te puedan afectar a tu salud. Bien, artículo de limpieza hago yo primero. ¿Viste? Muy bien, obviamente. muy bien. Después vamos a repasar en el changuito cómo tenemos que hacerlo correctamente. Pero antes vamos a ver unas plaquitas con algunos hábitos que si los adquirimos nos va a resultar todo más fácil. Por ejemplo, elaborar una lista antes de ir al supermercado. Si es posible, seguir un orden en esa lista, es decir, el orden en el que debemos comprar los alimentos. Como decías vos, por ejemplo, los artículos de limpieza antes, obviamente, que los alimentos frescos. Después, comprobar la temperatura de heladeras y congeladores. Esto no implica que vayamos con un termómetro, pero muchas veces uno agarra un alimento y directamente se da cuenta que no tiene el frío suficiente. Bueno, si dudamos, no lo llevemos. Además, ver las fechas de vencimiento, fundamental, y usar bolsas térmicas para transportar los alimentos congelados, sobre todo cuando tenemos que trasladarlos por un largo rato hasta que llegamos a nuestra casa para evitar que se vayan la fecha de vencimiento descongelando. Tan obsesionada también a los chicos. Cuando voy con Salvador, con el chiquitito, él se fija muy también bien, la fecha de vencimiento. Sí, los chicos adquieren los hábitos más rápido que uno. Bueno. Acá tenemos un changuito con la compra correcta, como deberíamos hacer. Primero, buscamos aquellos productos que no sean alimenticios. Por ejemplo, yo tenía que comprar un paraguas, una prenda de vestir, un libro. Todo esto lo agarro primero. Después sí, ya voy al sector, como decías vos, los alimentos de limpieza. Esto tiene que ir separado, los artículos, y dentro de una bolsita para evitar que se derramen los líquidos y que puedan contaminar a otros alimentos, porque estos líquidos pueden ser tóxicos. Después pasamos a los alimentos de temperatura ambiente, los que no hace falta tener conservados, alimentos no perecederos. Todo eso lo tenemos en otro sector. También las frutas y las verduras.
Y después ya pasamos a los alimentos frescos, como por ejemplo los lácteos, acá tenemos la leche, un queso crema, las carnes, que en este caso hay que tenerlas en una bolsita también para evitar que los líquidos se derramen y lejos de los alimentos que vamos a consumir crudos, como por ejemplo frutas y verduras, para evitar la contaminación cruzada. Lo mejor es llevar una conservadora para los congelados, si es que vamos a comprar, como en este caso helado. Y si tenemos, por ejemplo, hielo para llevar, mucho mejor. Si uno está muy cerca, saliste de hacer la compra y vas a tu casa, pero muchas veces tenemos que ir al auto o hacer algo en el medio, entonces llevamos la conservadora y nos quedamos tranquilos. ¿Qué hacemos con esto tener que en todo el cuenta mundo toca? lo limpiamos. Y hay que tener en cuenta que lo primero que entró al carro va a ser lo último en salir. O sea, y si yo compré esto primero, lo guardo al final. Lo primero que tengo que guardar cuando llego a casa, que es lo último que puse en el chango. Lo primero que hago los yo acá me lavo las manos y los alimentos frescos. Y alcohol en gel. También. Obvio. Gracias. Gracias.